Listo. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta conferencia titulada Manejo de conflictos en la familia. Hoy tengo el gusto de presentarles a una gran conferencista que aparte orgullosamente me considero su amiga, de quien he aprendido mucho. Y quiero presentarles a nuestra querida amiga Yuriana Morgado. Ella, les comento un poco de su trayectoria. Es egresada de la carrera de Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, donde también cursó la maestría en Gestión Pública. Asimismo, ha realizado estudios y diplomados en liderazgo, desarrollo humano, educación para la paz, comunicación no violenta, entre otros. Cuenta con 18 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo empresarial, social y humano. Es instructora internacional certificada en Radical Collaboration y actualmente es directora de capacitación y embajadora de la comunidad Colaboración Radical en México y en Latinoamérica. Les quiero dejar a ustedes con una gran amiga y que nos va a ilustrar mucho en este tema porque se ha vuelto una experta en todo lo que es el tema de colaboración. Pues sin más, bienvenida Yuri, gracias por darnos esta oportunidad de escucharte y de aprender algo diferente. Gracias a ti, Susi, por ser este vínculo para llegar con este maravilloso público y con este grupo también a quien yo admiro bastante, a los terapeutas de Morelos. Quiero comenzar compartiéndoles que en algún momento de mi vida quise estudiar psicología. Entonces, es algo que, pues, una profesión a quien les admiro bastante y por supuesto que sé que hay muchos temas que dentro de lo que ahora manejamos como colaboración radical y el desarrollo de habilidades blandas está muy ligado también a algunas de las ramas que ustedes dominan. Entonces, bueno, con ese permiso y antecediéndome mencionando que yo no soy psicóloga, pero que les admiro mucho, quiero comenzar compartiendo justo lo que hoy preparamos para ustedes. Díganme, por favor, si ustedes ya ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí. Bueno, padrísimo. El tema que nos invitaron a compartir hoy justo tiene que ver con la resolución de conflictos y lo denominamos o lo apellidamos en la familia porque precisamente consideramos que dentro de el perfil y el público al que ustedes están muy enfocados, justo está alrededor de la familia. Y aunque este modelo de colaboración radical surge en un ambiente más bien del sector educativo, en un ambiente muy hostil donde había un conflicto muy grande entre diferentes partes involucradas, no dista tanto de justo ese núcleo dentro de los cuales nosotros hemos crecido, nacido y que son justo nuestra familia, que es la célula de la sociedad. Entonces, por ello es que independientemente de que este modelo lo solemos compartir en liderazgos dentro de las organizaciones, está muy ligado a la manera en la que generamos interacción humana. Y nuestro primer círculo donde podemos justamente tener esa posibilidad de interactuar con otros, pues es nuestra familia en donde crecemos. Y bueno, vamos a ir abordando un par de ejercicios, también un par de herramientas que les quiero compartir y por ello Susi va a estar apoyándonos a enviarles algunos archivos que van a ser unos ejercicios a los que les voy a invitar a realizar dentro de la charla. ¿Ok? Entonces, quiero justo comenzar preguntando, bueno, ya esta bienvenida ya la dimos, quiero comentarles esta frase primero, antes de arrancar, que la dijo Jim Tam, que es el creador del modelo de colaboración radical.
Tanto los individuos como los equipos altamente colaborativos son sumamente efectivos manejando y resolviendo conflictos. Y esta frase la quise poner de inicio porque justo el programa del que estoy certificada de colaboración radical, les mencionaba, surge a partir de un conflicto muy fuerte entre diferentes partes. Y lo que se dan cuenta cuando empiezan a analizar la situación y hacer un diagnóstico de qué es lo que sucedía, era que precisamente a quienes tenían dificultad de establecer relaciones, de llegar a acuerdos, de sembrar confianza, lo que les faltaba justo eran habilidades, habilidades para comunicarse mejor, para enfrentar el conflicto y para estrechar esas relaciones en el largo plazo. Y entonces hoy, a través de la charla, quiero compartirles un par de herramientas que justo nos van a ayudar para manejar de una manera más asertiva los conflictos en nuestra familia, que es nuestro círculo inmediato, más cercano, de cariño, y donde cada uno de nosotros hemos crecido. Denme nada más oportunidad. Creo que tengo abierto algo que está haciendo ruido. Entonces lo voy a cerrar para que no nos distraiga. Permítanme un segundo. Creo que ya quedó. Ok. Y entonces, ahora sí, ya para entrar en materia, quisiera preguntarles aquí en sala y a quien quiera compartir, ya sea verbal o en el chat, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo denominan ustedes un conflicto? ¿Me quieren ir escribiendo en el chat, abriendo su micrófono? A ver, por aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué es un conflicto? ¿Nadie tiene conflictos? Ok, dice diferencias de opiniones de dos o más personas. Muy bien, Gaby, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna opinión de qué es un conflicto? Hola, pues Hola. para mí es un desacuerdo, Un algo por el desacuerdo. estilo. Muy bien, gracias, Claudia. Un desacuerdo. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nadie más, quiero compartirles que de pronto, culturalmente, podemos definir conflicto como un choque, como una dificultad, como alguna situación en la que no hay un acuerdo, como bien lo señalan, donde no se coopera, donde no se interesan por los demás. Sin embargo, quiero De hecho, justo... perdón, Yuri, ya hay dos personas también que me gustaría comentarte lo que pusieron, Alecita, Okay. desacuerdo entre una o dos personas que en ocasiones termina en pelea. Y Aida nos comparte no lograr ponerse de acuerdo, no cooperar y lo que acabas de decir, no interesarse por los otros. Muy bien. Muchas gracias, Susi. Y con con estos conceptos que ustedes han definido, que han dado significado a conflicto, quisiera solamente mencionarles que cuando de manera inicial definimos justo el tema o el concepto de conflicto de una manera o con una connotación negativa, eso ya de entrada nos pone en una posición en la que estamos abordando la situación quizá eh, con dificultad, con miedo, con una posición quizá en desventaja, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirles tres elementos que integran precisamente el tema del conflicto y te quiero invitar a que reflexionemos juntos usualmente cómo intentamos resolver los conflictos. Y para esta segunda pregunta de reflexión, antes de entrar
en cómo podemos identificar a los tres componentes que conforman una situación de conflicto, me gustaría preguntarles, usualmente, ¿cómo intentan resolver sus conflictos? ¿Hay alguien por ahí que quiera compartir o que quiera poner en el chat? Para que se vayan animando a compartir, lo pueden hacer de manera anónima, por supuesto, pero te quiero compartir, por ejemplo, que en mi caso, en algún momento intentaba confrontando, es decir, como atacando, como pensando que el otro era mi adversario. Y entonces, ¿qué crees? De esa manera no resolvía nada. En realidad enfrentaba de una manera poco efectiva los conflictos. Y por aquí en el chat ya nos dice alguien más algo. Dice, tratando de conversar desde mi sentir y de mi pensar. Qué asertiva es esa manera. Muy bien para quien por ahí nos comparte. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir? Ok, dice alguien más, charlando un poco y expresando mis propias opiniones y sentimientos. Dice por aquí alguien más, hablando con la otra persona, exponiendo mis razones y preguntando las de la otra persona. Bueno, entonces creo que la que voy a tomar clases con ustedes soy yo, porque ustedes son mucho más asertivas resolviendo y enfrentando justo estas situaciones de conflicto. Yo te digo otra respuesta que no es muy asertiva, pero sí me ha pasado. Que a veces evito el conflicto, no hablo de él y evito a la persona con la que tengo el conflicto. Ok, muchas gracias, Susi. Ahorita nos vamos a regresar a estas definiciones, tanto a la asertiva como a la confrontativa y a la evasiva. Gracias, Susi, por este ejemplo también. Y bueno, el conflicto en sí mismo es una situación. No, la sugerencia aquí es que de entrada no le demos una connotación negativa, porque si le damos justo una connotación negativa, eso nos pone en una posición de que quizá es una situación de guerra, quizá es una situación de amenaza, quizá es una situación que me genera miedo. Y por tanto, ¿qué sucede cuando visualizo una amenaza, cuando percibo miedo o cuando hay algo que afuera me da susto o me genera pues incomodidad? Muy probablemente también voy a reaccionar con mi actitud defensiva y muy probablemente también va a ser algo a lo que quiero evitar y que no quiero hacerle frente. Entonces, de entrada, mi primera invitación es a que visualicemos justo el conflicto como una situación. Y eso es lo que nos dice también Jim Tam en este compendio de toda la investigación del modelo de colaboración radical. Veamos al conflicto como una situación. Y ahora, el conflicto en sí mismo no es el que nos genera como tal el estrés. Dice Jim Tam, el estrés se genera principalmente por la manera en la que lo abordamos, la manera en la que intentamos resolver, no al conflicto en sí mismo. Y en esto ahora sí entro a los tres componentes del conflicto. Los tres componentes, por un lado, son el problema o la situación a resolver, las personas, es decir, quienes están involucrados en esa situación, y el proceso, que es la manera en la que vamos a intentar resolverlo. A través de la sesión de hoy nos vamos a enfocar en las personas, en nosotros, en quienes estamos involucrados en la situación. ¿Y cuáles son esos aspectos a identificar en nosotros las personas que estamos quizá involucrados en la situación? Pues es quienes estamos involucrados. En esta sesión, por ejemplo, estamos hablando de los conflictos en familia, entonces probablemente quienes están involucrados es papá y mamá, o papá con los hijos, o entre hermanos, etcétera. ¿Y cuál es la relación? La relación con esa otra persona. En este caso, concretamente, la familia es un vínculo que va a estar prácticamente el resto de nuestra vida. Entonces, es una relación de largo plazo
y seguramente es una relación que nos importa cuidar. En la mayoría de las ocasiones es muy probable que esas relaciones las queramos cuidar y mantener estrechas o mantener sanas por el resto de nuestro camino. Y ante esto también quisiera invitarte a reflexionar que cuando las personas estamos justo involucradas en una situación de conflicto, es importante identificar cuál es nuestra actitud, cuál es la actitud de cada uno ante esa situación, porque de eso depende también las maneras en las que podemos encontrar soluciones o encontrar maneras de enfrentar eso como un aprendizaje o más bien como aquello que quizá nos pueda generar mucho más conflicto o más problema. Otro elemento importante identificar en nosotros, quienes estemos involucrados en el conflicto, es qué comportamientos presentamos. Si los comportamientos, por ejemplo, nuevamente son confrontativos, son agresivos, son levantando la voz, es probable que no sea efectiva la manera en la que estás abordando la situación. Pero si por el otro lado aplicas más esto que ya nos sugerían hace un momento algunas personas que están participando en sala, hablando, escuchando, entendiendo a la otra parte, muy probablemente eres más asertivo manejando esas situaciones de conflicto. La siguiente invitación también es a que te preguntes qué te motiva o qué quieres cuidar cuando enfrentas esa situación con ese miembro de tu familia. ¿Cuáles son los intereses, okay, que está cada quien nuevamente cuidando en esa relación o en esa situación? Si su visión es de corto o de largo plazo, aun cuando la relación, ya mencionamos, es de largo plazo porque es de familia, es decir, es un vínculo que va a estar presente el resto de nuestra vida, pensar en la visión es pensar si solamente en esa situación de conflicto estoy pensando en el inmediato. Cuando de pronto solemos confrontar y cuando solemos agredir y cuando solemos querer resolver la situación en ese instante, queriendo tener la razón, es cuando estamos tratando de resolver en el corto plazo. Solo quiero tener yo la razón sin escuchar al otro, sin estar considerando a la otra parte, y entonces eso es una visión de corto plazo. Visión de largo plazo es cómo a partir de esto que ya se presentó, esta diferencia, esta situación, cómo pienso en que esto o esta oportunidad de conflicto que se está presentando no desgaste o no afecte la relación en el largo plazo. Y finalmente, si ambas partes o quienes estén involucradas en la situación de conflicto, si actúan de manera consciente o no. Cuando ahora les comentaba que podemos tomar esta elección de confrontar, de agredir o bien de evadir, como nos decía Susi, esa es una manera quizá inconsciente y además una manera también no asertiva, una manera que en lugar de resolver no es efectiva para enfrentar las situaciones. La sugerencia a través de las herramientas que vamos a abordar hoy justo es a que demos esa exploración de autoconocimiento, de autoconciencia y que podamos reflexionar justo si la manera en la que hasta el momento yo he enfrentado los conflictos ha sido una manera efectiva o si no. Y si no lo ha sido, también te invito a no juzgar, sino más bien a que te cuestiones si eso lo quieres seguir haciendo así, si lo quieres seguir manejando así. Y si es que no, pues bueno, ¿qué opciones puedes tomar para cambiar y para hacer un ajuste en esa dinámica que tradicionalmente has tenido hasta el momento? Ok. Y entonces, ahora sí, para empezar a abordar algunos elementos de lo que hoy quiero que te lleves de valor, te quiero contar una historia. Y esta justo es una historia de familia basada en hechos reales. Se trata justamente de una mujer que tenía la propiedad de esta mansión, de esta casa que ves ahí, maravillosa, con un jardín inmenso,
prácticamente era, creo que una casa que muchos quisiéramos tener, una casa de nuestros sueños. Pero ¿qué crees? Esa mujer, la dueña de esta casa, enfermó gravemente. Estaba justo en los preparativos de su testamento, pero ya no le dio tiempo a firmar su testamento cuando desafortunadamente murió. Y como murió intestada, justamente había familiares, ¿verdad? Familiares que estaban interesados justo en los bienes y concretamente en la casa. Y ella tenía 3 hijos. Y quiero compartirte ahora las actitudes que empezaron a tomar sus hijos. El primero de ellos es el varón, el mayor, y justo él decía, por ser primogénito, estaba tratando de resolver la situación de una manera confrontativa, de una manera agresiva, diciendo que él era el que tenía derecho a esa casa y que por ser el primogénito, él se iba a quedar con esa propiedad. Por otro lado, la segunda hermana, la hermana de en medio, decía, oye, pero si somos familia, somos hermanos, todos tenemos derecho, ¿por qué no revisamos la manera en la que podemos resolver esta situación conversando, revisando cuáles quizá eran los deseos de mamá, que ya no está? Y finalmente la tercera de las hijas, con una actitud, a mí no me importa. Ustedes seguramente pueden enfrentar la situación. Conmigo no cuenten, yo prefiero evitar cualquier situación de conflicto, así que ustedes resuelvan. Para mí lo que ustedes decidan está bien, mientras no me estén molestando. Y ahora te quiero ir mostrando justo las actitudes que iban tomando estos 3 muchachos. El primero, una actitud agresiva y confrontativa. La segunda, una actitud asertiva y cooperativa, mientras que la tercera tenía una actitud pasivo y pasivo-agresiva. Y con estas 3 denominaciones o con estos 3 arquetipos de comportamiento y de actitud, quiero mostrarte justo de pronto las maneras en las que podemos enfrentar los conflictos. La primera de ellas es la zona roja, justo con esa agresión, con esa actitud hostil, pensando que el conflicto es una guerra, que el otro es mi adversario y que por tanto me tengo que imponer y tengo que ejercer toda mi fuerza para que la situación se maneje a mi conveniencia. Por otro lado, podemos elegir una actitud de zona verde, una actitud asertiva en la que confías en el otro, en la que te preocupas por la relación con el otro, en la que estás pensando en que la relación en el largo plazo te interesa cuidarla y que por tanto estás buscando ese ambiente de confianza en el que se puedan entender, en el que puedan descubrir cuáles son los intereses de cada uno de ustedes o cada una de las partes y por tanto encontrar soluciones. Y finalmente, la tercera de las posibilidades o la tercera actitud que podemos enfrentar ante los conflictos es la evasiva. Esa actitud en la que el conflicto está, sigue presente, pero yo no le quiero hacer frente. Yo no tengo la intención de resolver y por tanto pareciera que me hago de la vista gorda y entonces no lo enfrento. Y tampoco hablo de él. No quiero hacerle frente a esa situación y por tanto lo evito. Y cuando tomamos esa tercera actitud, es claro que tampoco somos efectivos resolviendo, porque el conflicto sigue presente, el conflicto no se ha resuelto. Y con esta descripción de los 3 arquetipos o actitudes que solemos tomar ante los conflictos, te quiero invitar justo a que hagas un poquito de reflexión respecto a cómo es que tú has abordado los conflictos en tu vida. Desde la zona roja,
basada en el miedo, la confrontación de manera competitiva, en donde crees que la situación es una guerra y que por tanto tu enfoque está en que yo quiero ganar y hay que hacer perder al otro, en mi visión de largo plazo y tomando decisiones de manera visceral. O probablemente lo has hecho desde la zona verde, generando confianza, enfrentando el conflicto para resolver, pensando de manera colaborativa en los intereses del otro y en los tuyos, de manera conciliadora, en un enfoque ganar-ganar y con esta visión de cuidar la relación en el largo plazo, de manera equilibrada. O tal vez has elegido también, consciente o inconsciente, la actitud de la zona rosa, basada también en el miedo, pero en donde has evitado el conflicto y en donde probablemente quieres protegerte solamente y pensando que la situación es una guerra fría, con un enfoque de no perder. No gano, que el otro tampoco, pero no quiero perder. Y con una visión nuevamente de corto plazo, y aquí es donde reprimes un poco lo que sientes, lo que opinas, lo que te preocupa. Y nuevamente, esta tercera manera o este arquetipo de la zona rosa también es una manera poco efectiva. Es una forma de enfrentar los conflictos en donde no tenemos soluciones, solo lo estamos esquivando, lo estamos evitando. Y con esto te quiero invitar a reflexionar cómo has resuelto o cómo has enfrentado esas situaciones de conflicto en tu familia. Desde la zona roja, gritando, queriendo tener la razón, quizá tú como papá o como mamá diciendo pues yo soy el que tiene la autoridad y las cosas aquí se hacen como yo digo. O desde la zona verde probablemente más asertiva, pensando en escuchar a tus hijos, pensando en escuchar a tu esposo, pensando en escuchar a la otra parte, porque si bien tú tienes, por supuesto, tu perspectiva y tu manera de ver las cosas, el otro tiene las suyas también. Y eso es algo que desde la zona verde, desde la zona de confianza, es vital entender que si yo tengo una manera de ver las cosas, el otro también tiene la suya. Y por tanto, hay esta posibilidad de escucharnos, esta posibilidad de que a través de hablar, a partir de compartir, podemos entender, podemos darnos un poquito la posibilidad de que el otro tiene también razón en alguna medida. Y aquí la pregunta justo tiene que ver, y aquí te invito a que reflexionemos juntos, es desde qué zona sueles enfrentar tus conflictos en familia. Desde qué zona de los tres arquetipos que acabamos de ver sueles tú enfrentar estas situaciones diferentes que se te han presentado en tu vida, en tu dinámica familiar. Y aquí te voy a invitar justo a hacer un pequeño ejercicio. Susi nos va a ayudar a compartirles en el chat el ejercicio número 1, que es básicamente un compendio de algunas actitudes, de algunas maneras en las que solemos, como seres humanos, tener algunas actitudes ante el conflicto. Y te voy a invitar a que lo descargues, que descargues ese ejercicio y que te tomes un par de minutos para identificar cómo es que tú has enfrentado sobre todo los conflictos en familia, sobre todo en tu círculo más cercano, ahí en casa, cómo has enfrentado esas situaciones de conflicto. Y por favor nos van confirmando si ya tienen. Sí, ya envié el PDF, entonces lo pueden descargar y si quizá con una reacción de dedo levantado o la manita levantada, nos van confirmando que ya lo tienen, por favor. Así es.
Ok, por aquí alguien nos dice que empieza en zona verde. Ujú. Claro, gracias por compartirnos. Efectivamente, de pronto podemos tener una actitud nosotros de zona verde, conciliadora, de confianza, queriendo resolver, mientras que la otra parte tiene una actitud distinta, probablemente de zona roja o de zona rosa. Ahorita vamos a ver algunos tips de cómo ir abordando este tipo de situaciones. Y lo primero que justo te quiero invitar a reflexionar es que en quien tenemos la capacidad de hacer un proceso de cambio o alguna situación de transformación es en uno mismo. Desearíamos tener varitas mágicas y cambiarle la actitud a alguien más con quien tenemos algo a resolver. Sin embargo, en quien podemos hacer ese proceso es en nosotros mismos. Y la invitación a través de estos ejercicios, a través de esta sesión, justo es a que primero tengamos foco en nuestra actitud, en nuestra manera de enfrentar el conflicto, en cómo es que tradicionalmente yo resuelvo las situaciones y como paso siguiente, qué tan efectivo eso ha sido. Ok. Yuri, ¿me puedes ayudar? Y según yo ya lo descargué, pero me están informando que no lo han recibido. Aquí va de nuevo, yo lo pongo, lo tienen que descargar, viene como un archivo aquí en el chat, entonces lo necesitan descargar y ahí vienen los diferentes pues maneras en las que podemos enfrentar el conflicto. Se las voy a poner en pantalla para que vean cómo es. Ah, sí, ¿Okay? sí, la tuya ya quedó. ¿Ya? Muy bien. Entonces Gracias, Yuri. la voy Cuando a yo abrir. lo pongo no da la opción de descarga, no sé por qué. Ah, no te preocupes. Aquí ahorita se las voy a poner y si no la pueden descargar, como yo se las voy a estar poniendo en pantalla, probablemente también pueden ahí escribir en donde estén algunas actitudes que con las que ustedes se identifiquen, algunos comportamientos que suelen tener cuando enfrentan los conflictos. ¿Ok? Y ahí creo que la mayoría se ven. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces se las voy a dejar ahí compartiendo para que quienes no han podido descargarlo lo puedan quizá anotar. Y para quienes sí lo pudieron descargar, el archivo es editable. Entonces ahí en el comportamiento con el que quizá ustedes se identifiquen cuando están enfrentando alguna situación de conflicto en la familia, entonces ahí nada más en el cuadrito ustedes le pueden marcar. Miren, por ejemplo, en mi caso, cuando enfrento los conflictos en familia, a ver, ¿dónde está? Me siento amenazada fácilmente. Esa es una mía, ¿no? De Yuri. También puedo tener una actitud rígida o reactiva. Uh-huh. Y así cada uno con los que ustedes se identifiquen, los invito a que los seleccionen. ¿Ok? Este es un ejercicio que va a quedar para cada uno de ustedes, entonces no necesariamente lo tienen que compartir, ¿ok? Entonces, en la medida que lo puedan hacer lo más honestos posibles, es un regalo que te puedes dar a ti mismo. Entonces, eso te invito ampliamente a que lo hagas. ¿Ok? Ahí están, miren. Ya están todos. Entonces, también les agradezco que me vayan diciendo si, a ver, Susi, te lo pongo de nuevo, Susi. Aquí va de nuevo. Ahí está. Okay.
y también si nos van ayudando con una reacción, con un comentario. Perdón, Yuri, ¿será que estoy en el teléfono que no me aparece? Porque estoy en el chat y no me aparece el archivo. Si lo Sí, no hay acabo problema. de enviar, no. Sí, lo acabamos de enviar, ya lo enviamos varias veces. ¿Tienes, Susi, el teléfono de la persona que acaba de hablar? Porque a lo mejor se lo podemos enviar por WhatsApp. Bueno, te lo envió con Aida, Susi. Sí, está bien, gracias. Ok. Ujú. Y entonces para quienes ya vayan avanzando por ahí, por favor, háganos alguna reacción. Alguna reacción de que ya lo hicieron, de que ya terminaron. Ujú. Ok, aquí dice. Ujú. Gracias, Gaby, por lo que nos compartes. Así es. Y ahora, una vez que ya han identificado algunos de estos comportamientos con los que ustedes se identifican cuando se presenta alguna situación de conflicto, lo que te voy a invitar es a que ahora hagas un ejercicio de eso que identificaste. ¿En dónde crees o dónde a partir de esos comportamientos, desde dónde estás enfrentando tus conflictos? ¿Desde qué zona? Si, miren, por ejemplo, los que yo seleccioné, me siento amenazado fácilmente, rígido y reactivo, son dos comportamientos más ligados a la zona roja, ¿ok? Y efectivamente, en familia, lo que más naturalmente me emerge de pronto es eso, la zona roja. Y no quiere decir con esto que a partir de todas las herramientas y de todo lo que hemos aprendido y trabajado, no emerja esa situación. Sin embargo, también la invitación es que a partir de hacerme consciente, yo también elija nuevas maneras. Y entonces, ¿cómo me puedo mover hacia la zona verde? Hacia la zona donde puedo ser más efectivo, donde puedo sembrar mayor confianza y posibilidad de soluciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Ok, por aquí me dice alguien que no les queda claro cuando digo a corto o a largo plazo, ¿verdad? En el caso de las actitudes de zona roja, cuando estoy pensando en el corto plazo, significa que es como me quiero vengar en este instante. Quiero demostrarle al otro que yo soy quien tiene la razón o la última palabra. Entonces, eso es pensar en el corto plazo. Solo estoy pensando en el inmediato, en esa situación concreta. Pero si pienso en el largo plazo, pienso que, por ejemplo, es mi hijo o mi hija o mi esposo o una persona dentro de la familia que por supuesto me interesa cuidar. Y cuando pienso en el largo plazo, estoy pensando en soluciones. Estoy pensando en que esa situación de conflicto se presenta, sí, pero es una oportunidad de entendernos, es una oportunidad de hablar, es una oportunidad de resolver y de ser creativos. De pronto ya hemos resuelto esa situación de otra manera, pero entonces también es explorar maneras diferentes y en el largo plazo es cuidando la relación. Ok, entonces vamos a pasar a... Entiendo entonces que ya terminamos el ejercicio, ¿verdad? Que ya nos validaron que hicieron el ejercicio. Ok. A partir entonces de este ejercicio, justo la invitación es a reflexionar de qué manera ahora nuestra historia personal, es decir,
la manera en la que aprendimos cuando nos estábamos formando en familia, puede estar influyendo la forma en que enfrentamos los conflictos. Y aquí vamos a ver una segunda herramienta de autoconocimiento también y de autoconciencia que nos va a permitir identificar cómo de manera histórica aprendimos a manejar los conflictos y cómo probablemente algunos de ellos nos han generado muchas más situaciones a resolver que soluciones o que maneras efectivas de resolver. Ok. Y aquí, aunque por supuesto, ¿quiénes son los que dentro de la familia pudieron generar nos pudieron enseñar estas maneras de resolver o de enfrentar los conflictos? A ver, por ahí. Nuestros papás. Nuestros papás, ¿verdad? O quienes fungieron como ese rol de autoridad o ese rol de crianza dentro de nuestra familia. Algunos de nosotros puede que, no sé, en un proceso de adopción, no necesariamente fue el papá biológico, pero hubo un rol ahí de autoridad o alguien que ejerció ese rol de crianza. Pues justo ahí, en ese proceso fue donde aprendimos algunas maneras de enfrentar los conflictos. Y aunque por supuesto, seguro muchas de las características maravillosas de cada una de ustedes o de las personas que están acá en sala adoptaron de sus papás, por ejemplo, seguramente de ellos adoptaron esta capacidad de ser responsables, esta capacidad del trabajo, de dignificar el trabajo, cosas positivas. Para el tema de manejar los conflictos, vamos a abordar los rasgos negativos, porque son esos rasgos negativos que pudimos aprender de nuestros padres, los que probablemente nos estén nuevamente jugando una pasada diferente ahora que somos adultos en el manejo de nuestros conflictos. Y te quiero ir compartiendo algunas de las maneras en las que esos rasgos de nuestros papás pudieron estar o han podido impactar de manera también negativa en la manera en la que nosotros resolvemos o enfrentamos los conflictos hoy en día. Susi, si me haces favor, nuevamente ahora el ejercicio 2. Sí lo puedo subir, pero se me hace que no lo están recibiendo. Tienes razón. Lo voy a poner yo. Gracias, Yuri. Perdón, no sé por qué no sé. No te preocupes, aquí está. No se sube aquí en el chat. A mí me parece que sí, pero no. Sí, está en el chat, Susi. Ahí está. Ya, Yuri nos hizo favor, gracias. Lo pueden descargar. Yo ahora nuevamente lo abro para quienes no lo pueden descargar o no lo pueden ver o porque están en el teléfono, para que lo vean desde la pantalla, ¿ok? Y entonces ahí en cualquier hojita que tengan, pues también lo vayan haciendo. Este segundo es justo los rasgos ahora, los rasgos de mis papás, ¿ok? Y nuevamente te digo, por supuesto que de nuestros papás aprendimos cosas maravillosas y adoptamos muchas de las cosas positivas que hoy día nos hacen las personas maravillosas que somos, pero lo que te quiero invitar ahorita es a reflexionar cómo de pronto los rasgos negativos pueden estar impactando en alguna medida justo la manera en la que ahora, como adultos, estamos abordando las situaciones de conflicto. ¿Ok? Y ahora me dicen si ya ven el ejercicio. ¿Está en pantalla? ¿Sí? Listo. Sí, se ve. Y entonces, Sí, se ve. padrísimo. Pues entonces ahora la invitación es a que te tomes un par de minutos e identifiques de esta lista de rasgos negativos, si puedes cachar alguno
que tuvo o que impactó o que identificas de tu papá o de tu mamá o de quien ejerció ese rol dentro de tu crianza, de esta sugerencia de listas que está aquí. No necesariamente todos están ahí, puede haber algún otro que tú identifiques mucho, muy marcado y bueno, la invitación es a que lo escribas. ¿Ok? Y a partir de identificarlos, que sean 2 de tu papá y 2 de tu mamá, ¿ok? Tómate unos minutitos para eso. Y por favor, venos haciendo alguna señal de que efectivamente ya lo estás, lo tienes listo, ¿ok? Para pasar a la siguiente, y sería como ya la parte que nos puede ayudar a entender cómo esto está impactando en nuestra vida hoy día, en nuestras relaciones hoy día y en nuestra manera de enfrentar los conflictos. Muy bien, gracias Claudia. Claudia dice que ya lo tiene. Uh-huh. Ok. Ahí está. Este es el ejercicio que estamos haciendo. Y ahora, a partir de lo que acabamos de identificar, te voy a ir compartiendo algunas maneras en las que esos rasgos negativos de papá o de mamá pueden actualmente estar impactando en nuestras relaciones actuales y en la manera en la que hoy día resolvemos nuestras situaciones de conflicto. Y aquí va. Por ejemplo, podemos adoptar el rasgo. Ejemplo, mi papá o mi mamá era muy enojón, muy enojona. Y entonces ahora yo con mis hijos me escucho diciendo casi el mismo discurso regañón que me decía a mí mi papá o mi mamá. Y entonces de pronto me cacho y digo, ¿cómo me parezco a mi mamá o cómo me parezco a mi papá? Bueno, pues esa es la manera de adoptar ese rasgo. Cuando ese rasgo negativo que yo puedo identificar en mi papá o en mi mamá, ahora lo veo en mí. El mismo rasgo, ahora lo veo en mi comportamiento. ¿Ok? Esa es la manera de adoptarlo. Y cómo, nuevamente, en este proceso de autoconocimiento y de autoconciencia, puede esto estar impactándonos de manera negativa en cómo enfrentamos el conflicto. La segunda manera en la que este rasgo pudiera estar impactando nuestras relaciones actuales y la manera en que enfrentamos los conflictos es rebelándonos contra el rasgo. Y por ejemplo, en rebelarnos contra el rasgo, significa, por ejemplo, si seguimos en el mismo rasgo, tu papá era agresivo o tu mamá era muy agresiva. Y entonces tú dijiste que no querías ser como él o como ella. Y por tanto eres muy dulce, eres muy amable, eres muy prudente, eres muy condescendiente. Pero ¿qué crees? Cuando hay momentos en los que sí necesitas ser determinado o determinada, cuando necesitas establecer límites, no te quieres parecer a tu mamá o a tu papá de ser agresivo y por tanto no lo haces. Y eso nuevamente te pone en una posición poco efectiva para enfrentar las situaciones o para estrechar esas relaciones con los demás. ¿Va quedando claro hasta acá? Adoptar es que el mismo rasgo lo adopto yo y yo lo vivo. Revelar es no quiero parecerme a mi mamá o a mi papá, soy todo lo contrario, pareciera que no, que entonces ya no tengo ese mismo rasgo, pero no me atrevo de pronto cuando es necesario a tomar cierta medida o cierto de ese comportamiento y por tanto nuevamente también me está impactando de manera negativa. ¿Queda claro hasta aquí? Ok. Sí. Muy bien.
Y ahora la tercera manera en la que puede impactar nuestras relaciones o la manera en la que enfrentamos los conflictos es que proyectamos el rasgo en el mundo. Y si vemos, por ejemplo, ese mismo ejemplo de que el papá era agresivo o la mamá, yo voy al súper, pago y el cajero me dice, por ejemplo, encontró todo lo que buscaba. ¿Ya ves, Susana, cómo el cajero es agresivo conmigo? ¿Te das cuenta cómo es agresivo conmigo? Y tomas el Uber o vas a casa, el portero el guardia te abre la puerta, pase. Y entonces nuevamente dice, ¿ves? ¿Ves cómo el otro me está haciendo agresivo conmigo? ¿Te das cuenta? Entonces, proyectar el rasgo en el mundo significa que tú ves o crees ver mucho de ese comportamiento afuera en los demás. Y entonces estás proyectando afuera ese rasgo que probablemente impactó de manera negativa en ti, en el aprendizaje de tus papás, justo hoy día en tus relaciones y en tus maneras también de relacionarte con los demás. Uh-huh. ¿Queda claro este tercero? Ok, vamos al cuarto entonces, son 5. Ok, vamos al cuarto. El cuarto es coludirme y eso significa que le enseñas a los demás a tratarte como te trataban tus papás. Y vamos a suponer que tu mamá era una mujer muy celosa. Y entonces dijiste que cuando fueras adulta no ibas a relacionarte con parejas celosos, porque eso no es lo que tú quieres en tu vida. Y resulta que efectivamente te casas con alguien que no es celoso. Sin embargo, con el paso del tiempo, te cuestionas, ay, pero si él no me cela, ¿será que no me quiere? Y entonces empiezas como a propiciar que el otro sienta celos de ti, porque eso aparentemente para ti confirma que te quiere. Y entonces, por ejemplo, coqueteas con alguien y entonces, aunque esa persona, tu pareja, no era celoso, ¿qué crees? Tú le enseñaste a ser celoso. Y por tanto, esa es la manera de coludirse, de coludir al otro a que te trate como te trataban o la manera en la que se comportaban tus padres antes cuando tú estabas en el proceso de formación, en el proceso, en tu dinámica de crianza en la familia. ¿Ok? Entonces, coludir es enseñarle al otro a que se comporte como se comportaba alguien de tus padres, en ese rasgo negativo. Y no significa que lo tenga de primera instancia, sino que de alguna manera, de manera inconsciente muchas veces, tú le vas enseñando a tratarte de esa manera. ¿Ok? Y finalmente, el último de la manera en la que estos rasgos pueden impactar nuestras relaciones es autoimponerse el rasgo. Y aquí, por ejemplo, hay un caso de una familia. La familia era de una posición muy acomodada. El hijo pero el papá o la mamá eran muy tacaños, eran, digamos que muy ahorradores, ¿no? Muy avaros, podemos decirlo de alguna manera. Y entonces cuando tú creces o cuando el hijo crece, no queriendo tener esa misma dinámica de codo, de avaricia, entonces decide ser generoso, ¿ok? Decide ser generoso con los demás, con su familia, con sus hijos, con la comunidad, con sus hermanos. Pero ¿qué crees? Cuando se trata de comprar algo para ti, no te atreves a invertirlo. Es más, sigues trayendo el mismo suéter roto de cuando eras universitario. Entonces, efectivamente el rasgo que tenía alguno de tus papás
en lugar de adoptarlo, de proyectarlo o de coludirte para enseñárselo al otro, te lo autoimpones. Es decir, lo ejerces para contigo mismo, no con los demás, sino contigo mismo. ¿Ok? En este mismo ejemplo, vamos a suponer que el papá o la mamá eran súper muy exigentes, ¿no? Y en ese sentido, tú ahora, cuando estabas en tu proceso de formación, tus papás te decían, no, tienes que ser un niño de 10, siempre el primer lugar, cuando participes en alguna competencia, siempre espero que llegues con la medalla del número 1, nosotros no solemos ir por segundos lugares, y entonces ahora que tú tienes tus hijos o que tú tienes tu familia, dices, ay, un 8, lo importante es que aprendas, lo importante es que te diviertas en la escuela, que hagas buenos amigos o en competencias, ¿no? En competencias, tus hijos, por ejemplo, obtienen el 5º lugar y había 5 lugares nada más. Y entonces tú le dices, lo importante es que participes, lo importante es que practiques algún deporte y que también pues seas integral, ¿ok? Entonces, con tus hijos súper bien en ese sentido. Pero esa autoexigencia, no te equivoques, no seas, no cometas ningún error porque ¿qué crees? Contigo eres muy exigente. Entonces es contigo con quien se autoimpone ese rasgo negativo. ¿Ok? Y hasta aquí te quiero ahora preguntar si todos estos cinco maneras en las que pueden impactar los rasgos negativos de nuestros padres, si han quedado claros para todos. Sí. ¿Sí? Tengo una Padre. pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Yuri? Por supuesto. Mira, a mí me pasó que yo era muy exigente con mis hijos, como que quería que fueran de puro 10. Y mi hijo mayor, bueno, primaria, secundaria, pero en prepa dije, no, o sea, me relajo, que vaya a una escuela pues más tranquila, ¿no? Y bueno, como que eso, lo importante es que se relacione, ¿no? O sea, lo que tú decías, ahorita dije, bueno, parece que estás hablando de mí. Y bueno, pero como que se relajó al empezar la carrera profesional. Ahorita ya va súper bien, ¿no? Pero sí, pero bueno, ya también estoy preocupada de que sea una persona integral, como tú lo dijiste, no tanto el niño de puro 10, ¿no? Esa corrección que hice fue correcta. ¿Te refieres a que cambiaste la manera en la que le exiges ahora a tu hijo? Exacto. Quiero más bien preguntarte al revés. ¿Tú cómo percibes eso ahora en la dinámica con tu hijo? Bueno, pues yo considero que tiene menos presión. Todavía tiene como la imagen de la mamá de presión, ¿no? Pero en realidad, pues ya solté eso, ¿no? Sí, de repente, bueno, cuando veo malas calificaciones, me hago que no veo, ¿no? Para que no emita alguna crítica o algún comentario negativo, ¿no? Okay. Entonces, pero digo, ahorita ya mejoró por él solo, ¿no? Se dio cuenta de que bueno, estaba, pues no le convenía, ¿verdad? Seguir en ese camino. Entonces, pues bueno, ya ahorita ya va a 8, 9 y 10, ¿no? O sea, pero bueno, tuvo 2 semestres así como difíciles, ¿no? Al principio. Okay. Aquí la invitación justo es a que hagamos esa exploración de cómo estos rasgos pueden estar, primero, de primera instancia, es un proceso de autoconocimiento, de darme cuenta, porque mucho de esto fue inconsciente, lo aprendimos, fue un patrón, lo repetimos.
Y hoy día quizá con esa mirada como más compasiva hacia nosotros mismos, como ahorita nos decías, pues me doy cuenta que actúe de esa manera. Y la ventaja es que haciendo consciente de esos comportamientos, podemos hacer ajustes también y podemos elegir nuevas maneras. Y eso fue lo que, por ejemplo, tú hiciste. Ahora te estás dando la oportunidad de algo diferente y entonces estás explorando si eso efectivamente está haciendo en beneficio de la relación y de la dinámica con tu hijo. Ajá. Entonces, la invitación es eso, es primero a hacernos esa pequeña autoexploración, esa posibilidad de autoconocernos. Y la segunda, también de autoconciencia, cómo eso ha sido efectivo o no, si ha sido algo que me ha generado vínculos estrechos o no, sanos o no, y no te invito a que te juzgues, más bien si eso te ha hecho sentir feliz, te ha hecho sentir cómodo, si crees que esa es la mejor versión de ti o no. Y entonces, si tu respuesta es no, no me siento cómoda ahí, no he resuelto, no he sido efectiva o efectivo, pues entonces hay nuevas maneras. La ventaja es que puedes elegir ahora y ahora mucho más consciente ir haciendo esos ajustes de tu comportamiento, de las maneras en las que hoy día te estás vinculando, te estás relacionando con tu familia. Y no va a ser inmediato, por supuesto, no es así receta de cocina e inmediatamente vamos a cambiar, pero lo que sí proponen muchas herramientas, tanto de este modelo como de coaching, como por supuesto también de psicología, pues son justo que en la medida que vayamos haciendo conscientes esos comportamientos y esas situaciones, también podemos ir cambiando, podemos ir transformando, podemos ir practicando una nueva manera. Y en eso, pues también ir creciendo como personas, ir tomando nuevas decisiones, ir explorando nuevos caminos diferentes a los que tradicionalmente aprendimos, pero que como no éramos conscientes los repetimos. Y hoy día que ya tienes un poquito más esa conciencia y estás en este trabajo de autoconocimiento, seguramente puedes elegir una manera diferente de abordar esas situaciones. Perfecto, gracias. A ti. Ok, pues entonces creo que ya vamos a tener que ir cerrando, ¿verdad, Susi? Por ahí está Susi. Mi micrófono no quería activarse. Ay, desafortunadamente el tiempo vuela. La verdad es que es un tema, tú lo sabes, muy extenso y nos estás dejando con ganas de más, Yuri. Desafortunadamente sí, ya el tiempo apremia. No sé si da tiempo para contestar una, dos o tres preguntas máximo. Por ahí yo había visto una manita levantada de mi Susi. No sé si quieras preguntar algo, Susi. Sí, es que de alguna manera lo contestó porque precisamente mi conflicto es con mi hijo, porque yo tengo muy arraigado lo que decías de la manera de educarlo de acuerdo a lo que yo aprendí con mis papás, sobre todo con mi mamá, ¿no? De esta manera de que el orden, la disciplina, los hábitos, y pues resulta que mi hijo es muy relajado. Mi hijo es muy relajado, es un poquito desordenado, y a mí me causa mucho conflicto el que él no aprenda o no adquiera pues lo que yo le enseño, ¿no? Del orden, de la higiene personal, por ejemplo. Ahorita es un adolescente y sí me dicen que a los adolescentes no les gusta bañarse, entonces es un pleito diario y yo trato de soltarlo, como dijeron, ¿no? De decir, bueno, es tu responsabilidad, es tu cuerpo, tú tomas tus decisiones, tú ya tienes que empezar a ser responsable de tus cosas y hay consecuencias, ¿no? Claro. Y él lo entiende muy bien, él lo vive muy bien. Bueno, ok, asumo mis consecuencias, pero a la que le está carcomiendo todo es a mí, porque sigue igual. O sea, y ahí es en donde sí me cuesta a mí el trabajo de aceptar que, pues sí, mi hijo va a vivir las consecuencias, pero por acá estoy yo trabada,
¿no? De que no cambia y él prefiere asumir consecuencias. También quizá, Miss, en este ejemplo que te agradecemos mucho la apertura por compartirnoslo, pues también podemos explorar otras maneras, Miss Susi. Es decir, quizá la manera en la que tú le has invitado a esa vivencia del orden y demás, probablemente sea la que a él esté generando como ese rechazo. No lo sé, ¿no? Es una reflexión que me acaba de inspirar justo compartirte. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 13. 13. Ok. Y sí, está en el proceso justo de adoptar nuevos hábitos y de hacer frente a las consecuencias, pero también creo que se le pueden ir proponiendo nuevas formas, ¿no? De esto mismo que tú nos decías de los hábitos. Y te voy a mandar algo a través de Susi, que creo que te puede ser útil para abordar esta situación. Ok, gracias. Bueno, entonces para ir cerrando, Susi, solamente les voy a ir poniendo algunas sugerencias de cómo enfrentar los conflictos desde la zona verde, desde la zona rosa y desde la zona, perdón, no, los conflictos, la invitación es que los abordemos desde la zona verde, por supuesto. Sí. Sin embargo, ya nos decían hace un momento, ¿qué tal que me encuentro con alguien de la zona roja? Yo estoy en verde, pero el otro está en roja. Ah, bueno, pues aquí hay algunas sugerencias de cómo podemos ayudar a enfrentar esa situación cuando el otro está en una actitud distinta. ¿Ok? Desde el enfoque de la zona verde, fíjense, el conflicto se resuelve justo en una posición, en una actitud relajada, es decir, en calma, en paz, porque entonces así puedo encontrar maneras de solucionar. Es importante tener claridad de la intención del diálogo. El diálogo es el que me va a permitir descubrir las oportunidades de solución. Si yo solamente creo que con mi opinión, con mi perspectiva se resuelve, en realidad estoy teniendo un pensamiento rígido que quiere imponer su manera de solucionar o la manera de ver la situación. La invitación es que a partir del diálogo, a partir del entendimiento mutuo, se puedan descubrir maneras de resolver. Tercero, la práctica de la escucha, de una escucha activa, una escucha pensando en entender, no pensando en responder, una escucha pensando en descubrir soluciones, no en qué le voy a contestar al otro. Desde el enfoque de la zona verde, el conflicto también se aborda evitando caer en los juicios, en culpar al otro, en criticar al otro. Se enfoca también cuidando nuestro lenguaje no verbal. Si efectivamente me interesa resolver, cuidar, por ejemplo, relajar mis facciones de la cara, es importante porque entonces el otro también puede percibir con mi lenguaje no verbal que tengo la intención verdaderamente de cuidar la relación y de buscar soluciones. 6, verificar nuestros supuestos. Naturalmente, como seres humanos, suponemos cosas y llenamos en blanco cualquier información que no tengamos con supuestos. Pues entonces la invitación es a que cuando se enfrente una situación de conflicto, podamos ir validando. Oye, entiendo que probablemente porque dijiste tal, estoy suponiendo esto, ¿es correcto? Y entonces el otro tiene posibilidad de validar si es correcta o no tu supuesto, pero no darlo por hecho. Ahora, ¿cómo lidiar con una persona que está en la zona roja? Suponiendo que tú estás en zona verde, alguien decía por ahí, si alguien más con quien estoy haciendo la negociación o resolviendo algún conflicto está en zona roja, de primera instancia es no le digas que está actuando desde la zona roja, porque eso va a despertar mucho más su actitud defensiva. Segundo,
No caigamos en provocaciones. Por supuesto que el otro cuando está en zona roja puede ser agresivo, puede estar gritando, puede, no sé, tener ciertas actitudes que a ti también te pueden generar el detonar tu actitud defensiva. La invitación es a que mantengas la zona verde, a que te mantengas en el centro, a que recuerdes que el otro está teniendo algún miedo y por eso está actuando de esa manera y que tú evites caer en la zona roja. ¿Okay? Tercero, que pongas mayor energía en escuchar. En sus reclamos, en su discurso, puedes entender seguramente algo que te permita encontrar alguna manera de abordar asertivamente la situación. Y finalmente, utiliza el modelo de negociación basado en intereses. Este es un modelo que te voy a recomendar que leas. Es el modelo de negociación basado en intereses. Bueno, está dentro del modelo de colaboración radical, en uno de sus capítulos, pero también es un modelo conocido dentro de la Universidad de Harvard y que ha sido difundido por Roger Fisher en su libro Getting to Yes o Obteniendo el Sí. Y es un modelo en el que precisamente estamos pensando en ganancias mutuas, en intereses de ambas partes y dentro de la dinámica familiar, pues es un modelo que por supuesto puede contribuir mucho a resolver ahí de pronto situaciones como el caso que nos compartía nuestra querida Susi. Y finalmente, Perdón, Yuri, nos piden si te podías regresar a la anterior. Claro, sí, sí. Repetir un poquito o en resumen. ¿Aquí? Sí, la pregunta es, si, bueno, a lo mejor quería anotar algo que le faltó de la página anterior. ¿Es Aquí esa la están que quieren ver? los 6 puntos. Y todo esto desde el modelo de colaboración radical, ya lo veíamos al inicio, está enfocado en nosotros, en la persona, en quien podemos influir, que somos nosotros mismos, en nuestra capacidad de comunicarnos, en esta capacidad de ser abiertos, en esta capacidad de ser autoconscientes y cómo eso también me da posibilidad de nuevas decisiones. ¿Ok? Listo, gracias, Yuri. No, ¿de qué? Y les recuerdo a todas o a todos que se está grabando esta conferencia y tienen oportunidad de verla nuevamente o recomendarla en nuestra página de Facebook de Terapeutas por Morelos. Perdón, Yuri. No, está bien. Anuncio, aproveché. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo abordar a alguien que está en la zona rosa? Es decir, quien quizá no quiere entrarle a resolver el conflicto o que está evitando, ¿no?, la situación. Primero es no agobiarlo o no agobiarla. Y la invitación es a que tú que estás en zona verde vayas un poquito atrás. Y ir un poquito atrás o un pasito atrás significa como recordar que esa persona está teniendo algún miedo y tratar de entender que esa situación no es personal, es una situación que él no está sabiendo manejar y por tanto eso también te da a ti la posibilidad de, pues, de comprensión, de empatía. Segundo es alentar a la otra persona a compartir haciendo buenas preguntas. Buenas preguntas se traduce en tratar de entenderlo, en tratar de descubrir cómo es que él o ella ven la situación antes que preguntas en las que le estés poniendo juicios o preguntas en las que estés dando soluciones favoritas. Es más bien tratando de entender. Tercero, escuchar, escuchar, escuchar y hacerle sentir a la otra persona que es importante, competente y agradable. Son tres de los sentimientos que como seres humanos deseamos naturalmente sentir y por tanto si tú te pones en esa posición de escucha activa y de hacerle sentir así a la otra persona, muy probablemente vas a tener más éxito en que él o ella sea más abierta para compartirte cómo ve la situación o cómo está enfrentando ese momento. Y finalmente también la invitación es
a utilizar el enfoque basado en intereses para abordar el conflicto, que nuevamente es un modelo de manera colaborativa que te invita también a descubrir cuáles son los motivadores, los intereses del otro y por supuesto compartir los tuyos y en eso explorar maneras creativas de soluciones. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a saltarnos este videíto. Las conclusiones al intentar resolver el conflicto, y nuevamente hoy lo abordamos desde la familia, pero aplica para cualquier relación o interacción humana, es la invitación primero a abordarlo desde la zona verde, a identificar la actitud del otro, en qué actitud está, zona verde, zona roja o rosa. A que te enfoques en la escucha efectiva, en la escucha activa, en la escucha presente, consciente. A respetar las perspectivas y opiniones del otro. Así como yo tengo las mías, el otro tiene las suyas. Y por tanto, eso también me da una posibilidad tanto de entendimiento, de empatía, de comprensión y por supuesto de encontrar soluciones o encontrar maneras. Mantente abierto o abierta a las soluciones fuera de tu radar. Es decir, no a las inmediatas que naturalmente se te ocurren. Mantente abierta a más posibilidades. Y que seas creativo e innovador en la manera de resolver. Es decir, no la manera tradicional, sino que te des esa posibilidad de explorar nuevas maneras. Y finalmente, cuidar los intereses de todos, ganar, ganar. Es decir, no solo pensando en ti, sino pensando también en lo que el otro puede estar cuidando, en lo que para el otro es importante. ¿Ok? Y ahora sí, con esto quiero cerrar. Ser flexible. Ser flexible es no pensar de manera blanco-negro, es esto o nada, sino estar dispuesto a esa cantidad de diferentes colores o matices que puede haber para resolver, ¿no? Y esa es la flexibilidad. No solamente me quedo con esto, sino tengo esa posibilidad de estar abierto o flexible a explorar más soluciones. Muy bien. Y todo esto lo pueden encontrar en este libro que está acá, en este que está en pantalla, el libro de colaboración radical. Bueno, es una partecita. Ay, sí, aquí están nuestros libros, miren. Muy bien. Entonces, ahí lo pueden encontrar. El libro lo pueden comprar en Gandhi, ¿no? Y ahí viene el desarrollo de las 5 habilidades, que son estas que están viendo en pantalla. Ok, ahí pueden explorar más, incluso ejercicios, incluso dinámicas, las pueden encontrar ahí. Es un libro muy rico tanto de contenido como de trabajo. Y lo último que quiero compartirles, y ya con esto me despido literalmente, es un entrenamiento. Este es un entrenamiento en el que transferimos diferentes herramientas, dinámicas, ejercicios. Es una experiencia como tal en la que se desarrollan y se detonan estas 5 habilidades de colaboración que si bien lo hemos difundido a nivel de las organizaciones por el rol de liderazgo y de las tomas de decisiones, influye o tiene la capacidad de impactar, por supuesto, a cualquier persona que tenga esta capacidad de ser abierta a hacer ajustes, a hacer cambios, a ser más autoconsciente, más a darse esa posibilidad de crecimiento, de transformación. Y es el próximo 2, 3 y 4 de septiembre aquí en Cuernavaca. Ahora sí, Susi, mil gracias por el escenario. No, bueno, nos deja siempre, yo voy a hablar por los demás, con ganas de más, ojalá y haya oportunidad en otra ocasión de ahondar más, porque sí es un tema que da para mucho y que me encanta. Yo les comparto que yo tuve la oportunidad de tomar este taller con Yuri, lo recomiendo altamente, porque me doy cuenta justamente de actitudes defensivas que eran inconscientes. Y Yuri, tú dices que no eres psicóloga, pero bueno, la verdad es que te has adentrado mucho en temas de psicología, en las cuestiones del autoconocimiento y de hacer conciencia
de todos aquellos rasgos y características de los cuales no somos conscientes. Yo quiero comentar que a veces yo también digo, a ver, yo estoy en la zona verde, ¿por qué el otro está en la zona roja? Y no llegamos a ningún acuerdo. Y realmente a través de estos cursos de libro, me cuestiono, en realidad estoy en la zona verde. Y es cuando estos ejercicios que Yuri nos comparte nos hacen reflexionar y no siempre estamos en zona verde y por eso el otro tampoco. Entonces, hay un principio que es de reciprocidad. Cuando yo doy, el otro da. Cuando yo estoy en verde y me mantengo en zona verde, voy a poder atraer al otro. Pero las cuatro primeras partes del libro y del entrenamiento es trabajo personal. No hay que centrarnos en el otro, sino centrarnos en nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es nuestro sistema de defensa? Y cuando lo hacemos consciente y podemos trabajar desde ahí, entonces ya podemos abordar los conflictos de una manera más cordial y más productiva. Y eso es lo que Yuri hoy nos invita. Muchas gracias, de verdad, Yuri. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Yo creo que todos lo comparten. Y bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento. Y pues qué bueno que se quedan con algo de esta conferencia que les deja para la reflexión, para el trabajo personal. Los invito, ya les compartí un enlace a que llenen una encuesta de satisfacción, lo cual nos ayuda siempre muchísimo para mejorar, para ofrecerles conferencias de calidad como esta y saber qué temas les interesaría también abordar y con mucho gusto los exploramos e invitamos a expertos. Y también, bueno, no quiero pasar la ocasión, antes de que Yuri se nos vaya, a nombre de Terapeutas por Morelos. Ay, creo que compartí otra cosa, ¿verdad? Déjenme ver. Compartir un reconocimiento, aquí está, a nuestra querida Yuri Morgado por impartir esta conferencia tan reveladora, digamos, para muchos, manejo de conflictos en la familia. El día de hoy, 20 de julio, muchas gracias, Yuri, te lo voy a hacer llegar directamente a tu cuenta de WhatsApp. Y por otro lado, pues ya saben que nos encuentran. ¿Sí se está viendo en las páginas? Sí. Gracias. Esta conferencia, como bien les decía, y como muchas otras que pueden encontrar en nuestra página de Terapeutas por Morelos en Facebook, también estamos en Instagram y después también la subiremos a YouTube. Así es que muchas gracias también a todos por su asistencia. Voy a dejar ya de grabar y pues muchas gracias por estar todos aquí.